Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Pues aquí tenéis a Emanuel, el profeta desconocido, dirigiéndose a vosotros una ocasión más. Y ha llegado ya algunas preguntas a mi conocimiento, y es que, ¿cómo tardo tanto en hacer un vídeo después de otro? A veces hago varios vídeos a la vez, pero ¿por qué en las paradas? Bien, debido a mi trabajo, es tan absorbente que me impide hacer los vídeos. Así que si estoy trabajando, no puedo hacer vídeos. Y si hago vídeos es porque no estoy trabajando, y como es en esta ocasión. Bien, de nuevo lanzo a todos los que me escuchan el guante. Y de nuevo les digo, si queréis, los que me escucháis, o vamos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, es decir, los mormones, que yo vuelva a la Iglesia, es muy sencillo. Demostrarme que el libro de Abraham es verdadero y yo vuelvo a la Iglesia, con todas las consecuencias, con consejo disciplinario de membresía, sí, yo regreso si me demostráis que el libro de Abraham es verdadero, pero no podéis usar la religión, es decir, no podéis decir, es que esto lo digo muchas veces, no podéis decir, no, yo te testifico que eso no es demostrarme que el libro de Abraham es verdadero, sino me estás dando un testimonio que ya muchas veces he dicho que lo tienen los católicos, los hebreos, los musulmanes, los adventistas, los de Pentecostés, es decir, todos los que pertenecen a una iglesia y creen en ella, tienen un testimonio de esa iglesia y lo que ella conlleva. Por lo tanto, un testimonio para mí ya no es la matriz, la base, la raíz de que algo es verdadero, sino me lo tenéis que demostrar. Me tenéis que demostrar, pues igual que yo te puedo demostrar que es falso el libro de Abraham. Y la iglesia, y el problema es que la iglesia de Jesucristo son tus últimos días, la iglesia mormona sabe que el libro de Abraham es falso, incluso sus eruditos que trabajan en la universidad de Brigham Young, lo saben, porque lo han dicho. ¿Eh? No es que sí, entonces muchos dicen, a ver, pruebas, ¿dónde están? Bueno, pues miradlas. Sois vosotros los que me tenéis que demostrar que el libro de Abraham es verdadero, si queréis que yo regrese. Aunque a muchos no les da igual que yo regrese o no. Pero luego les duele que yo coja y diga las cosas. Entonces, por la espalda están lanzando puñales de plástico. No se clavan, pero pueden hacer daño. Y más si es plástico de este duro y rígido. ¿Eh? Así que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero con pruebas, ¿eh? Y entonces vuelvo a la iglesia. Hasta entonces, pues nada que ver. Bien, ¿de qué voy a hablaros en esta ocasión? Pues veréis, la iglesia ha lanzado, ya lleva 3 libros titulados Santos. Entonces, yo voy a hablaros de estos libros, pues igual que he hablado y vamos, he, he puesto en mis vídeos, es decir, hace algún tiempo en mis vídeos, he puesto la biografía de esta escritora, Fanny, ahí, a ver, no, se me ha ido el nombre. Ya me acuerdo. Fan McKay Brody. Era sobrina del que luego fue profeta de la iglesia David O. McKay. ¿Eh? Esta se enfadó mucho por esa biografía porque era digamos, tan cierta, que se empezó a dar a leer primero en la escuela dominical, y en otras partes digamos, en otros momentos de la iglesia que lo usaban como que era verdadero, pero claro, como hay partes en que hacían quedar mal al profeta, se prohibió la lectura de ese libro y más se dijo que era pernicioso, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso es que a Fan Brody
aunque siendo sobrina de David Mackay, o por ese motivo, la expulsaron de la iglesia. Estaba casada también con otro historiador. Bien. Y ganó, esta mujer, Fan Brody, ganó bastantes premios por otras biografías exhaustivas y que fueron meritorias. Y sí, bueno, ya digo, le dieron buenos premios y grandes premios. Bien, bien. Pues como os decía, a raíz digamos, de la aparición de los libros santos, que cuentan como si fuera la biografía o la historia de la iglesia mormona, eh, pues al igual que yo, ya digo, leí y he puesto sí, a vuestra disposición el libro de Fan Brody, que lo he leído capítulo por capítulo, semana por semana, pues voy a hablaros un poco también del libro este de los santos y hablaremos de ello, digamos, diciendo qué partes son verdaderas y qué partes de ese libro no lo son. Así que vamos a ello. ¿eh? Así que los santos, el estandarte de la verdad, porque el libro se titula así, el estandarte. Bueno, después de la revisión del nuevo libro de la Iglesia de sus Santos Últimos Días, Santos, quisimos hacer una anotación, es decir, esto no es mío, esto es alguien que lo hizo y yo lo estoy dando a conocer. Una anotación completa del libro para mostrar dónde la Iglesia Santos Últimos Días todavía se niega a ser honesta con los miembros sobre algunos temas difíciles. Sin embargo, debido a que se trata de un nacimiento oficial del libro, no podemos reproducir aquí en su totalidad, pero podemos revisar el libro para detectar problemas fácticos y pintar el panorama de las discrepancias aquí. Es decir, entonces yo poco a poco, si hoy hablaré un poco, es decir, no más de una hora, no quiero extenderme más de una hora, ¿eh? y hablaré sobre lo que dice el libro Santos. Y otro día, pues continuaré donde yo lo dejé. ¿eh? Así que vamos allá. Breve introducción a nuestra reseña de los santos. Al leer nuestra reseña de santos, tenga en cuenta que santo está escrita menos como un documento histórico y más como una novela de ficción, con personajes que cobran vida a través de la narración y el diálogo. Eso no quiere decir que la Iglesia esté siendo deshonesta con el estilo de escritura, sino que este libro no pretende ser una inmersión profunda en la historia como la Iglesia ha anunciado. Desde nuestro primer vistazo a Santos, queda claro que el propósito del libro es inocular a los miembros contra los aspectos más preocupantes de la historia de la Iglesia. En este formato, la Iglesia puede tocar ligeramente los temas difíciles mientras teje una narrativa general sobre la vida de Joseph Smith y la fundación de la Iglesia. Si se queda y nos sigue mientras revisamos cada capítulo, señalaremos exactamente lo que queremos decir cuando decimos que este libro está destinado a inocular a los miembros porque es muy importante comprender la forma en que fue elaborado con respecto a discutir problemas históricos. Así que, si me seguís, veremos lo que dice el libro y qué partes son verdad y qué partes no lo son o qué ocultan, es decir, qué quitan, que no cuentan, etcétera, etcétera. También me pareció interesante que la Iglesia utilizara el estandarte de la verdad como título del libro de los santos, ya que sus otros intentos de finalmente confesar la historia no ha tenido éxito, como hemos señalado en muchas páginas aquí, es decir, en el blog. Pero este libro tardó 6 años en terminarse, principalmente debido al largo proceso de aprobación, como lo afirmó Kathy Hochbrut en el reciente evento Cara a Cara de Naboo. Es decir, un evento que se llevó a cabo en su día ahí en Estados Unidos. Si este libro tardó 6 años en completarse debido al tedioso y meticuloso proceso de aprobación, todo seguramente este libro finalmente debe confesar los muchos problemas históricos que han perseguido a la Iglesia durante tanto tiempo, ¿verdad? Eso hay una forma de averiguarlo. Y vamos a ver. Capítulo 1. Pedid con fe. Estamos hablando del primer libro, ¿eh? El primer capítulo del Santo comienza con una breve discusión sobre cómo un volcán, el Tambora, en 1816, desencadenó una cadena de eventos en todo el mundo que culminó con las cosechas de la familia Smith sufriendo los impactos climáticos de Tambora. Dado que este es el primer capítulo, se dedica tiempo a presentar a los lectores a los miembros de la familia Smith y, por supuesto, a la vida temprana de José Smith. La Iglesia se esfuerza mucho al principio para describir a José de las formas coloridas que se ha contado antes,
que se negó a tomar brandy durante la cirugía. Esta historia se usa mucho cuando se habla de la palabra sodomía, aunque sabemos que José Smith bebió alcohol hasta el final de su vida. Historia de la Iglesia, volumen 7, que tenía una voluntad fuerte incluso cuando estaba debilitado por su cojera y que no tenía educación, pero absorbió todo el fervor religioso que nos rodeaba a la familia Smith. Después de que la familia llegó a Palmira, el libro describe cómo José se había dado cuenta de las reuniones de avivamiento de las religiones de la zona. Cuando José tenía 12 años, los debates religiosos invadieron Palmira. Aunque leía poco, le gustaba pensar profundamente sobre las ideas. Escuchaba a los predicadores con la esperanza de aprender más sobre su alma inmortal, pero sus sermones a menudo lo dejaban inquieto. Esto es un tema para la narrativa de la Iglesia sobre la primera visión, que detallamos, es decir, y que yo le he puesto y he hablado sobre ello cuando he hablado acerca de la primera visión. Si bien Santos y la Iglesia en general sitúa el momento del avivamiento aproximadamente cuando José tenía 12 años, la historia nos dice que los grandes avivamientos en la zona no ocurrieron hasta que tenía 18 o 19 años, en 1824. Esto es un tema que yo, digamos, hablé cuando comencé a hacer los vídeos, hablé sobre ello, pero muy de pasada, es decir, básicamente no, porque es un tema que, digamos, que podía crear controversias sobre lo que yo digo, principalmente porque es verdad que cuando en 1820 hubo, digamos, un acercamiento religioso en Estados Unidos, ¿eh? O en América, porque todavía no había en Estados Unidos, todavía no era lo que hoy en día, los 52 estados. Es decir, pero digamos que había un resurgir religioso cuando José Smith tenía 12 años. Entonces, si yo digo, ¿eso no es cierto? Sí, había predicadores, había algún predicador cuando en 1820, pero la verdad, es decir, el verdadero resurgimiento, el verdadero volcán religioso fue cuando José Smith tenía 18 19 años en 1824. Es algo que quería aclarar esto. Bien. Continuamos. Lucy Mal Smith desempeña un papel destacado en el primer capítulo, en gran parte porque su historia es la fuente más citada para el comienzo del libro. Al referirse a la cosmovisión mágica de la familia Smith, Santos hace referencia a su propia interacción con el Señor. Desvelada toda la noche, oró a Dios, prometiéndole que si la dejaba vivir, encontraría la iglesia de Jesucristo. Mientras oraba, la voz del Señor le habló, asegurándole que si buscaba, encontraría. Esto es importante para comprender a la familia Smith en su aspecto religioso. Bien. Este primer capítulo termina con la decisión de José Smith de orar, lo que por supuesto nos llevará a la primera visión en el capítulo 2. Hay varios problemas con la forma en que la Iglesia presenta la primera visión aquí, que abordaremos con mayor detalle en el capítulo 2. Pero algunas de las diferencias entre el primer relato de José Smith sobre la primera visión y el único escrito directamente por él se ignoran en este primer capítulo, lo cual es peculiar si están proclamando dar una descripción honesta de su historia. Nuevamente, todo eso se puede encontrar cuando yo hablo acerca de la primera visión. Un par de observaciones sobre las notas al pie, es decir, al pie del libro que la Iglesia utiliza en el capítulo 1. Hay 28 notas al pie, 22 de ellas después del volcán. De esas 22 notas al pie, la historia de Lucy Maud Smith es la que más se cita, con 10 citas separadas. Esto tiene cierto sentido si se considera que este capítulo sirve como capítulo biográfico, pero veremos en los próximos capítulos en qué medidas Santos se basa en la historia de Lucy Maud Smith. Hay algunos problemas con esto. Punto 1. Lucy Maud Smith no tuvo ninguna de esta información escrita hasta 1844, lo que supone décadas después de la primera visión y unos 15 años después de la formación de la Iglesia. Tenerlo en cuenta. Punto número 2. Durante el tiempo transcurrido entre los acontecimientos que tuvieron lugar y el momento en que Lucy Maud Smith escribió su historia, la narración de estos acontecimientos cambió mucho. Debido a eso, la información se vuelve mucho más cuestionable en cuanto a su precisión. Convivimos muchos de los cambios en la historia de la fundación de la Iglesia, y que yo he hablado acerca de ello. Sí, cuando he hablado sobre la primera visión, en doctrinas y convenios, y la traducción de Libro de Mormón, la poligamia, etc.
Pero lo que vemos con la mayoría de los relatos escritos mucho después es que a medida que cambian las historias de la Iglesia, también cambian los relatos que se dan mucho después de los hechos. Y punto número 3. Lucy Maud Smith va a presentar la historia de José de la mejor manera posible. Después de todo, ella es su madre. Esto lo digo porque las descripciones de José son tan, las descripciones de José son tan dramáticas en el libro. Como se había mantenido despierto y alerta todo el tiempo, con el rostro pálido y empapado de sudor. Su madre, que normalmente era tan fuerte, casi se desmoronó cuando escuchó sus gritos. Después de eso, probablemente sintió que podía soportar cualquier cosa. Bueno, como hemos comentado, la familia Smith está muy interesada en una cosmovisión mágica vinculada a prácticas ocultistas, cosa que yo también he dicho en varias ocasiones. Cuando la abrumadora mayoría de las citas de la Iglesia en santos provienen de los documentos de José Smith y Lucy Maud Smith, no dejan lugar a puntos de vista alternativos. Es difícil llamar a su obra el estandarte de la verdad, el estándar de la verdad, perdón, cuando se niega a reconocer o responder a los problemas preocupantes con la negativa que han sido señalados por tantos otros, incluidos aquellos que estaban en la Iglesia de los Santos Últimos Días y luego fueron excomulgados por sus obras. Bien, vamos a hablar acerca del capítulo 2 de este libro de los Santos. El segundo capítulo se centra por completo en la primera visión de José Smith. Bien, es verdad, quizá queréis saber cuántos capítulos son. Bueno, la primera parte del libro, es decir, que va desde abril de 1815 a abril de 1830, consta de 8 capítulos. La segunda parte, Una casa de fe, abril de 1830 hasta abril de 1836, va del capítulo 9 al capítulo 21. Y luego la tercera parte, arrojada a las profundidades de abril de 1836 a 1839, va del capítulo 22 al capítulo 33. La cuarta parte, La plenitud de los tiempos, abril de 1839 a febrero de 1846. Capítulo que va del capítulo 34, Construir una ciudad, al capítulo 46, Dotados de poder. Es decir, que es cuando Brigham Young toma el poder, Sinegido, el templo de Nabú, el fin de los santos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a continuar, por tanto, ahora con el capítulo 2. Escúchalo. El segundo capítulo se centra por completo en la primera visión de José Smith. Mientras que el ensayo sobre la primera visión habla más de los múltiples relatos de la primera visión, Santos se apega mucho a la versión oficial como en La perla de gran precio. Teniendo en cuenta que Santos está escrito en un estilo narrativo, es curioso que no utilicen el único relato de la primera visión realmente escrito por el propio José Smith. No obstante, esto crea los problemas de las diferencias en los relatos de la primera visión que yo he tratado. Es decir, sobre todo cuando he hablado también de Carta al director del SEI de Jenny Magons. Ahí está muy bien detallado. No volveremos a destacar todas las diferencias aquí, pero es importante entender cuán diferente es el relato original de la primera versión de José, de la versión de 1838. La primera está hablando del relato de 1832 que José Smith escribió. Sí, es lo que dice a continuación. Teniendo en cuenta que el relato de 1832 es el único escrito por José, parecería ser el que debería recibir más énfasis, pero no puede ser porque no encaja con la teología de Santos Últimos Días poco después. Es decir, entre las grandes diferencias, para hablar un poco sobre ello, él pidió misericordia y perdón y sabiduría para encontrar respuestas a sus preguntas. Oh Señor, oró, ¿a qué iglesia debo unirme? Esto no sucede en la versión de 1832, ya que José Smith declaró que ya sabía que todas las religiones estaban equivocadas. Mientras oraba, su lengua parecía hincharse hasta el punto de no poder hablar. De repente, un poder invisible se apoderó de él. Trató de hablar de nuevo, pero su lengua todavía estaba atada. En la versión de 1832 no hay ningún Satanás que domine a José. Al mirar fijamente hacia la luz, José vio a Dios Padre que de pie sobre él en el aire. Cuando José escribió sobre la primera visión originalmente, en 1832, solo vio a Jesús, no a Dios. En la visión de 1838, José afirma que Dios también estaba allí. Tiene dos personajes.
Es decir, yo os remito a que veáis todo lo que he hablado acerca de la primera visión para obtener más detalles sobre estas diferencias y por qué están vinculadas a la evolución de la teología Santos Últimos Días en ese momento. Bien, también aquí quiero mencionar digamos, entre comillas, a mi colega Manu, que tiene pesquisas mormonas, principalmente porque me gustó, he visto su episodio de José Smith contra el diablo o el diablo contra José Smith, y me gustó ese cuento que él encontró. Es decir, me encontré fascinante porque se nota que Padre Pepraz lo hizo no pensando en una realidad de ese enfrentamiento, sino una ficción. ¿Eh? Bien, Manu, me gustó tu programa de José Mí contra el diablo o el diablo contra José Mí, como que se quiera ver. Sí, también recomiendo que Pesquisa Mormona también tiene buenos programas acerca de la primera visión y además no hace mucho hicieron uno y también podéis verlos. No lo tengo nada en cuenta, sí, yo no digo que solo veáis mis programas, hay otros muchos en YouTube, les podéis ver. Bueno, continuemos. En el capítulo 2 luego pasa a las razones por las que José nunca le contó a nadie sobre la primera visión durante más de una década, que es de su historia que fue escrita más de una década después de la primera visión, se entiende. Esto es importante porque José Smith nunca le contó a nadie sobre la primera visión durante más de una década después de que supuestamente sucedió, lo que hace que su relato de ser perseguido por contarla sea aún más desconcertante. Es verdad, es decir, eh, él cuenta que después de tener la visión se lo contó a un pastor y le dijo, eso no es verdad, porque, es decir, eso es el mal que te está invadiendo, olvídate de ello, no, como lo digas, van a ir contra ti. Y él dice, cuenta la historia de la iglesia que fue perseguido porque él decía que lo había visto, dice, yo sé lo que he visto y lo que he visto no lo puedo negar, o algo así decía. Bueno. En Santos se nos dice que el predicador a José Smith le dijo que lo había engañado porque los días de visiones y revelaciones había cesado hacía mucho tiempo, dijo, y nunca volverían. Sin embargo, Richard Bushman nos dice en Wood Stone Rolling que las visiones eran tan comunes en la época de José Smith que hablar de ellas a la gente no generaba mucha respuesta. Lo cual es cierto, es decir, ya digo, estamos en una época en que eh, los predicadores para atraer a la gente decían, he visto una visión de esto y aquello para ti y para tal. Es decir, es verdad que había, es decir, era algo muy común, pero claro, el predicador no quería que José Smith dijera, porque si, he tenido esta visión, porque si no le podía quitar su feligres. Bien. Además, continuamos. Además, no tenemos evidencia de que José Smith fuera perseguido por su historia de la primera visión, pero Santos dedica tiempo a crear una narrativa de un jovencito obligado a permanecer en silencio. ¿Por qué me persiguen por decir la verdad? Quiso preguntar. ¿Por qué el mundo piensa en hacerme negar lo que realmente he visto? La última parte del capítulo 2 es quizá la más escandalosa. La Iglesia finalmente aborda los múltiples relatos de la primera visión, pero logra culpar a los escribas de las diferencias. En los años que siguieron contó la visión más públicamente, recurriendo a escribas que podían ayudarlo a expresar mejor lo que desafiaba toda descripción. Aquí les voy a explicar lo que aquí está diciendo. Os lo voy a decir después de cuando tenemos este capítulo. Bueno, esa línea de apologética de apología, se utiliza para encubrir la cuestión de que existen diferencias tan llamativas en los relatos de la primera visión, culpando a los escribas por tomarse libertades con la historia. Por eso afirmo que el propósito de Santos es vacunar a los miembros. No da detalles sobre lo que cambió, pero sí reconoce que hay diferencias, de modo que si a los miembros se les presenta más información más adelante, la Iglesia puede afirmar que nunca ocultaron la evidencia. No queremos adelantarnos demasiado, o no quiero adelantarme demasiado, pero la siguiente línea nos recuerda mucho las 116 páginas que se perdieron, ya que Santo intenta restar importancia a las diferencias en los relatos de la primera visión al afirmar que José escribió menos sobre su propia búsqueda de perdón y más sobre el mensaje universal de verdad del Salvador y la necesidad de una restauración del Evangelio. En otras palabras,
Los cambios que describimos anteriormente en realidad no son tan significativos. Es solo que José cambió el enfoque de la primera visión, razón por la cual los relatos varían. Por último, debemos señalar que la primera visión era desconocida incluso para los líderes más importantes de la Iglesia durante la vida de José. Casi nadie habló de ella y no tenemos registro de que el propio José Smith se la haya contado a nadie hasta más de una década después de que sucediera. Para dejar el punto un poco más claro, aquí están las fuentes que nunca hablaron de la primera visión en un registro contemporáneo, es decir, de la época. Es decir, cualquier periódico local no hablaba. Historia de la iglesia de John Smith, no se habla de la primera visión. Estrella de la tarde y de la mañana, era un periódico, no se habla de nada. Mensajero defensor de los santos últimos días, otro periódico, no se habla nada. El mormonismo ha descubierto el primer libro crítico sobre el mormonismo, no se habla de la primera visión. Libre de mandamientos, o sea, doctrinas y convenios, no se habla. Alexander Campbell, líder de los campbelitas, de donde provenía Sinegido, crítico de José Smith, no habla acerca de la primera visión. Sinegido, uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, no habla acerca de la primera visión. Y la historia de la iglesia de 1839 tampoco. Además de todas las fuentes importantes que nunca mencionaron la primera visión, tenemos muchos líderes de la iglesia primitiva que solo hablaron de la primera visión como una visita angelical en visión de José, decir, que le visitaron ángeles. Recordad, el primer ángel que le visitó se llamaba Nefi, aunque luego le cambiaron el nombre y le llamaron Moroni. Esto es importante porque José afirmó haber sido visitado por muchas figuras, Dios, Jesús, Juan el Bautista, Moroni, Pedro, Santiago, etc. Por lo que tiene sentido que muchas personas cercanas a José entendieran que la primera visión fue solo una visita visionaria de ángeles. Entre los líderes de la iglesia que hablaron de la primera visión, solo en términos de ser una visión angelical, Oliverio Calderi, Matty Harris, Orson Hyde, Orson Pratt, Paripe Pratt, William Smith, Joseph Smith, Herbert Kimball, Lucy Mar Smith, Brigham Young y Wick von Baldwin. ¿Recuerdas cómo Lucy Smith fue citada 10 veces en el capítulo 1? No se la cita ni una sola vez en el capítulo 2, porque nunca estuvo al tanto de la primera visión en su vida, o al menos nunca pensó que fuera lo suficiente importante como para mencionarla en un gran volumen de historia. Este capítulo de Santos, es decir, el segundo, hace un flaco favor a la historia completa de la Iglesia al contar una narrativa elogiosa de uno de los relatos de la primera visión, mientras que utiliza a los escribas como chivos expiatorios de las enormes diferencias entre ellos. Debido a que este capítulo está tan centrado en la primera visión, recomiendo esclarecidamente a todos los lectores que consulten todo lo que pueden acerca de la primera visión, sea en mis vídeos o en otros vídeos, que profundiza mucho más sobre este tema y por qué los cambios importan más de lo que los apologistas mormones o que defienden a la iglesia mormona admiten. Bien, doy aquí por finalizado este programa, pero voy a hablaros acerca de esto. Es decir, esto que hemos leído puede crear, digamos, un punto de inflexión, ya que solo hay una versión de la primera visión que José Smith escribió, la de 1832. Luego, las siguientes fueron los escribas. Entonces, debemos pensar que la versión de 1838 fue escrita por estos escribas, por estos escribientes. Entonces, podemos pensar que la verdadera es la 1832 y las demás son ficción que algunos de los escribas hicieron. Ese es mi punto de vista. Bien, como ya digo, voy a dejarlo aquí. Doy por terminado esta primera parte. Es decir, solo hemos hablado del capítulo 1 y del capítulo 2. El siguiente programa, si no hay nada que lo impida, hablaré de los siguientes capítulos hasta donde pueda. No quiero extenderme mucho porque no voy a hacer un vídeo de 3-4 horas, comprenderlo. Es decir, yo pienso que hasta aquí está bien. Gracias a todos. Aquí en España está lloviendo, por lo menos en la zona donde yo vivo. Ahora mismo no, pero ha llovido. Hemos pasado una borrasca que provenía de un huracán que se llamaba Vicky. Os lo cuento por hablaros un poco, para que un poco hacer la referencia de tiempo. Hoy es 12 de octubre de 2024, fecha conmemorativa de la hispanidad, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, mis estimados oyentes, como dice
doctor Apolo de Caso Cerrado, portaros bien, ser buenos, es decir, amar a vuestro semejante, hacer todo lo correcto, porque eso es ser un buen cristiano. Un buen cristiano es el que se porta bien y que hace las cosas bien y el que ama a su prójimo. Punto final. Que tengáis buena semana. Nos vemos. Hasta luego.